Con esto yo creo que va a quedar ya más claro. Lo que es cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda. Dice la pregunta aquí, ¿qué pasa con la demanda de carne de res? Sí, dice, sube el precio de la carne de pollo. Todos los incisos son respecto a la pregunta de arriba, ¿ya? ¿Qué pasa con la demanda de carne de res? Sí, sube el precio de la carne de res. ¿Qué pasa con la demanda de carne de res? Sí, sube el ingreso monetario en un 50%. ¿Qué pasa con la demanda de carne de res? Sí, prefiere la carne de res a la de pollo. Y la última pregunta sería, ¿qué pasa con la demanda de carne de res? Sí, sube el costo de transporte. ¿Ya? Esas serían las 5 ejemplos que vamos a hacer. Entonces, empezamos con el primero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la demanda de carne de res? Sí, sube el precio de la carne de pollo. Entonces, ustedes siempre tienen que identificar, para que sea el precio del bien X, tiene que mencionarle un solo bien y el precio de ese bien o sube o baja. Para que sea el precio de los otros bienes, sustituto complementario, tiene que mencionarle dos bienes y el precio de uno de ellos o sube o baja. ¿Ya? Entonces, eso es para identificar cuándo es el precio del bien X y cuándo es el precio del otro bien. Aquí le menciona un solo bien y el precio de ese bien o sube o baja. Aquí le menciona, tiene que mencionarle dos bienes y además uno de ellos, uno, no los dos, uno de ellos o sube o baja en el precio. ¿Sí? Entonces, recordando, la demanda está en función o depende del precio del bien X, del precio de los otros bienes, sustituto complementario, el ingreso monetario o gustos o preferencias. Cuando solamente varía el precio del bien X que estamos considerando, entonces eso es cambio en la cantidad demandada. ¿Qué quiere decir? Que va a haber movimiento sobre la misma curva de demanda. ¿Cuándo va a ser cambio en la cantidad demandada? Cuando varíen cualquiera de estos factores que nosotros suponíamos constantes. Y ese tiene una barra arriba. Quiere decir constante. ¿Ya? Permanece constante. Ceteris paribus. Dejan de ser constantes, entonces va a haber cambio en la demanda. Este precio se vuelve constante, aquí está, y la curva de demanda se desplaza. Fíjense, el precio no cambia, la demanda se desplaza. A la derecha es aumento y a la izquierda es disminución. Ese sería cambio en la demanda. Entonces ustedes en los ejemplos que tenemos aquí, tenemos que identificar primero, antes de decir sube o baja, si es cambio en la cantidad demandada o cambio en la demanda. Entonces vamos con el primero. Dice, ¿qué pasa con la demanda de carne de res? Sí, dice, sube el precio de la carne de pollo. Entonces la cantidad demandada está en función del precio de bien X, precio de otro bien, ingresos monetarios, gustos o preferencias. Entonces aquí yo tengo que identificar si es cuál de estos cuatro es que se está moviendo o de cuál de estos cuatro está hablando. Entonces aquí le menciona carne de res y carne de pollo. Le menciona dos bienes y le dice que el bien de uno de ellos está subiendo, que es el precio de la carne de pollo. Entonces, si es el precio, me está hablando de dos bienes y el precio de uno de ellos sube, me está hablando del precio de los otros bienes. Entonces, si es el precio de los otros bienes, entonces este que era constante está dejando de ser constante, por lo tanto, fíjese, el que está moviendo es el precio de los otros bienes. Va a ser cambio en la demanda. El precio está constante y ahora tenemos que ver hacia dónde se va a desplazar nuestra curva, a la derecha o a la izquierda, pero el precio permanece constante. Entonces, para análisis hacemos dos curvas de demanda. Demanda de carne de res y demanda de carne de pollo. Aquí tenemos la demanda, que está con lapicero negro, el precio inicial y cantidad inicial. Hacemos la demanda, la otra aquí. Esta es la demanda, precio inicial, cantidad inicial. Demanda de carne de pollo.
Entonces, la que está subiendo es el precio de la carne de pollo. De este está subiendo el precio, ¿ya? De este está subiendo el precio de la de pollo. La de res no está subiendo, es constante. ¿Eh? Y aquí se cumple lo que decíamos, que va a haber desplazamiento. Este solamente se usa para análisis. No va a decir, pero es que aquí hay movimiento sobre la misma curva de demanda y se cambia la cantidad demandada. No está preguntando, lo que nos están preguntando es este de aquí, ¿ya? Este es solamente para análisis, este es para análisis. Entonces, si sube la carne del precio o el precio de la carne de pollo, la gente va a comprar más pollo o menos pollo. ¿Qué dice la ley de la demanda? Cuanto mayor sea el precio, la gente va a comprar menos. Y cuanto menor sea el precio, la gente va a comprar más. En este caso, sube el precio, baja la cantidad. Entonces, ¿qué pasa con la demanda de carne de res si sube el precio de la carne de pollo? Entonces, la gente va a dejar de comprar carne de pollo y se va a venir a comprar carne de res. ¿Por qué? Porque el precio de este está con tanto y de este subió. Le ponemos para que sea, digamos, que los dos eran iguales, 8 y 8, ¿no? Que la realidad no es así, pero lo ponemos para que ustedes puedan percibir bien de lo que estamos hablando. Entonces, sube el precio, la gente deja de comprar carne de pollo. Se van a consumir carne de res. A ese precio, mayor cantidad, hacia la derecha, ¿no? Esa sería la primera, el primer inciso, sería el inciso A. Entonces, eso se llama cambio en la demanda. ¿Cuándo hay cambio en la demanda? Cuando varía cualquiera de estos factores que nosotros habíamos supuesto constantes. Dejan de ser constantes y este se vuelve constante. Entonces aquí hay desplazamiento de la curva. El precio es constante, lo proyectan acá. Bien, inciso B. Siempre con respecto a la pregunta de acá arriba a la inicial. ¿Qué pasa con la demanda de carne de res si sube el precio de la carne de res? ¿Ya? Pregunta, ¿qué pasa con la demanda de carne de res si sube el precio de la carne de res? ¿De cuánto viene me está hablando? De 1. De 1, entonces me está hablando de un solo bien. Por lo tanto, es el precio del bien X. Para que sea el precio del bien X, tiene que mencionarme un solo bien y el precio de ese bien o sube o baja. Para que sea el precio del otro bien, dos bienes. En este caso es carne solamente. Entonces me está mencionando el precio del bien X. Si me está mencionando, fíjese, el precio del bien X, entonces estamos hablando de un cambio en la cantidad demandada. Entonces, ¿cuándo va a haber cambio en la cantidad demandada? Cuando solamente varía el precio del bien X, entonces va a haber movimiento sobre la misma curva de demanda. ¿Ya? Va a haber movimiento sobre la misma curva de demanda. ¿Ya? Cuando muevan esto de aquí, va a haber desplazamiento de la curva. Entonces, sube el precio de la carne. Ya que hacemos una grafiquita, esta es demanda de carne. Este es el precio y esta es la cantidad inicial. Entonces dice, si sube el precio, la gente va a comprar más carne o menos carne. Dice la ley de la demanda, cuanto mayor es el precio, la gente va a comprar menos. Ahí puntean nomás ustedes, sube el precio, puntean y donde choca, aquí. ¿Ve? Hacia abajo, entonces la cantidad bajó. Sube el precio, la cantidad bajó. Entonces hay movimiento sobre la misma curva de demanda. Esto se llama cambio en la cantidad demandada. Cambio en la cantidad demandada. ¿Cuándo hay cambio en la cantidad demandada? Cuando hay movimiento sobre la misma curva de demanda. Ese sería el inciso B. Luego tenemos el inciso C. Siempre sobre la pregunta inicial. ¿Ya? ¿Qué pasa con la demanda de carne de res? Sí, dos puntos aparte, sube el ingreso monetario en un 50%. Entonces usted dice, ¿qué es lo que está cambiando? ¿El precio del bien X? ¿El precio de los otros bienes? ¿Gustos o preferencias? ¿O el ingreso?
No es el precio del bien X, no es el precio de los otros bienes, no son los gustos o preferencias, es el ingreso. Dice que está subiendo en un 50%. Entonces, si es el ingreso, nos venimos aquí al ABC de la economía, ¿no? Si es el ingreso, entonces este que era constante está dejando de ser constante. Por lo tanto, va a ser cambio. Bien, y el precio de ese bien o sube o baja. Para que sea el precio de los otros bienes, tienen que mencionarle dos bienes. Y el precio de uno de ellos o sube o baja. Para que sea el ingreso monetario, no tienen que hablarle de que aumentaron su sueldo o subieron. Y para que sea este gusto o preferencia, ya tienen que ver la calidad, la propaganda que ha hecho la otra empresa para que usted prefiera irse a ese bien. Entonces, ¿de cuál de estos estaría hablando? A ver, ¿de cuál de estos estaría hablando? De los gustos, el ingreso monetario, precio de otros bienes, precio del bien X. ¿De cuál estaría hablando? Porque aquí dice precio. Ya, pero fíjese que de qué precio es aquí. Sube el costo de transporte, ¿ya? Digamos que está subiendo el precio del transporte, la tarifa. ¿Ya? Digamos que está subiendo. ¿El precio de otro viene? Para que sea el precio de los otros bienes, tiene que mencionarle dos bienes, ¿no? Y que el precio de uno de ellos suba o baja. Y los bienes son complementarios y sustitutivos. Si usted aquí dice, digamos, la carne y el transporte, ¿qué clase de bien son? ¿Sustituto o complementario? Complementario. La carne y el transporte. ¿Ah? ¿Qué relación hay entre la carne y el transporte? Complementarios son. Porque yo, digamos, igual puedo comer nomás en la venta, compro la carne y me satisfago nomás. ¿Lo ves? En cambio, para que sea, digamos, para que yo pueda satisfacer mi necesidad, las dos necesidades tienen que estar juntas para que sea complementario. Por ejemplo, la hoja y el lápiz, ¿no? En cambio, si usted tiene la hoja y quiere escribir aquí, entonces no puede decir, digamos, que, ¿lo ves? Así solamente la hoja, igual, digamos yo, ¿ves? O sí, para expresarle yo esto de acá, 4, ¿ves? Necesito la hoja y necesito el lapicero. Sí o sí son inseparables. Pero en el otro caso, digamos, usted va a la venta y compra nomás la carne. Igual va a satisfacer su necesidad mayor. En cambio, el complementario, sí o sí, digamos. O sea, usted no puede tener el auto y la gasolina. ¿Eh? O sea, si usted tiene el auto y no tiene la gasolina, no va a poder satisfacer. Porque ¿cuál es la necesidad de tener auto? Que usted se pueda trasladar, ¿no? No es, digamos, tener el auto. Que usted se pueda trasladar. Ese es el transporte. O sea, necesita el auto, la gasolina, necesita el chofer. ¿Para qué? Para transportarte. ¿Cuál es su necesidad mayor? El transporte, no es, digamos, el auto. El auto es el bien, digamos, ¿no? Pero ese bien que necesita la gasolina, necesita el chofer. Y todo eso, el transporte. ¿A dónde voy a ir? Me va a llevar a la universidad. Pero fíjese, los tres juntos. El auto solo no va a ir a la universidad. El auto sin gasolina no va a ir a la universidad. Y el auto sin chofer no va a ir a la universidad. Que mi necesidad mayor de mí es ir a la universidad, el transporte. ¿Ves? Entonces, muchas necesidades juntas van a hacer que yo satisfaga la necesidad mayor. ¿Cuál es la necesidad mayor? Ir a la universidad. ¿Ves? El transporte, llegar a la universidad. ¿Ah? En este caso, digamos, yo puedo ir a la venta y compro la carne, no me satisfago mi necesidad. No hay necesidad. Si el precio subió, bajó, digamos, del precio del transporte,
O sea, no me incide en nada, la carne está ahí, digamos, yo voy y la compro nomás. En cambio, en el otro, usted, digamos, sin gasolina no va a poder andar. Sin chofer no va a poder llegar el auto, ¿ves? O sea, que eso en conjunto me va a hacer que esa necesidad del transporte, las tres necesidades que son menores, para satisfacer la mayor, que es el transporte, llegar yo a mi destino. Entonces, esto de acá, lo van a ver, esto es un elemento de oferta, ¿ya? No es de demanda. Entonces, esto es el elemento de oferta, que son el precio de los factores productivos, ¿no? Esta, digamos, sería la oferta. Ya más adelante vamos a avanzar. La cantidad ofrecida está en función o depende, precio viene X, precio otro viene, precio de los factores productivos, la tecnología o factores naturales. Ya sabemos, para que sea el precio del bien X, un solo bien, y sube o baja el precio. Para que sea el precio del otro bienes, o son dos bienes y uno de ellos o sube o baja. Y para que sea el precio de los factores productivos, ¿qué quiere decir? El precio de las materias primas, ¿ya? Puede ser el precio o el costo del transporte. Esto le va a afectar al oferente, al que produce, ¿ya? Claro, si digamos él sube el precio del transporte, el costo del transporte, entonces él va a elevar, digamos, va a elevar el precio de su venta de su bien. Y si él eleva el precio de su venta de su bien, la gente le va a comprar más o menos. Menos, ¿ves? ¿Ves? Entonces ahí están las consecuencias, digamos. Pero al que le afecta directamente es al de la oferta. Si el de la oferta decide aumentar el precio para ganar más, entonces la demanda, seguramente si le sube el precio, la demanda se va a ver reducida, ¿ya? Pero en realidad lo que quiero decirlo es que ese es un elemento de oferta, no es un elemento de demanda. O sea, que le afecta a la oferta, no a la demanda. La demanda usted lo va a tener el bien ahí. Ya lo va a tener el bien. Si sube el precio, ya usted va a comprar menos de ese bien. Esa es la diferencia. Ya, si lo baja el precio del oferente, ya usted va a comprar más de ese bien. Ya, entonces sería, esto no pasa nada, es un elemento de oferta. Le va a afectar a quién, a la oferta. Bien, esos serían los ejercicios de este ejemplo. Si se le acaba el tiempo, volvemos a ingresar, ¿ya? No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta del ejercicio? Sí, Listen, en el último que explicó, ahí cuando nos salga así un ejercicio similar, entonces lo dejamos vacío. ¿No Claro, le ponen, claro, no, le ponen, no pasa nada, es un elemento de oferta. ¿Por qué? Ya, Porque no está hablando de ninguno de estos de acá, ¿ya? Es como, digamos, le hagan una pregunta, digamos, ¿qué pasa con la demanda de silla de madera? Sí, sube el precio de la madera. ¿Ves? ¿Qué pasa con la demanda de silla de madera? Demanda. Con la demanda de silla de madera. Sí, sube el precio de la madera. Usted lo que va a analizar aquí, el precio del bien X, es el precio de la silla de madera, no el precio de la madera, sino el precio del bien. El bien no es la madera, el bien es la silla de madera. ¿Eh? Y si le dice a usted, sube el precio de la silla de madera, sube el precio de la madera. Entonces, ¿a quién le afecta eso? ¿Al consumidor o al productor? Al que fabrica la silla de madera. al productor. Al productor, ¿ve? Entonces usted pone ahí, no afecta a la demanda porque es un elemento de oferta. Le va a afectar al señor que compra la madera para hacer la silla de madera. ¿Ya? Entonces pone usted, no pasa nada, es un elemento de oferta. ¿Ya? Entonces hay tres precios. El precio del bien X y el precio del otro bien. Pero hay que fijarse que en el precio del bien X y el precio del otro bien, que eso no sean, dentro de esto, que cuando le mencionan dos bienes, que no sea un elemento de oferta. ¿Sí? Y el otro precio es el precio de los factores productivos, que eso ya lo tiene en la oferta, ¿ya? Tiene el precio del bien X, un bien sube o baja, dos bienes,
y uno de ellos sube o baja, y el precio de los factores productivos, ¿no? Trabajo, tierra y capital son los factores de producción. Entonces aquí sería el precio de las materias primas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta del ejercicio? Y de ahí lo único que cambia, fíjense, son los bienes, ¿no? Le pueden poner, digamos, aquí le pueden poner pizarra. ¿Qué pasa con la demanda de pizarra? Sí, sube el precio de los marcadores, sube el precio de la pizarra, sube el precio del transporte. ¿Qué tiene que ver el transporte con en la demanda de pizarra? Nada, porque eso es de la oferta. A mí lo que me interesa es el producto de la pizarra, no cómo lo van a transportar si le subieron esto. Ya, si el empresario agarra y le sube la pizarra, mi comportamiento va a estar ahí. Le subió el precio, yo voy a comprar menos. ¿Sí? Pero el que le va a subir al precio ya tiene que ver es el oferente. ¿Por qué? Porque su costo de transporte de él tan elevado. Dicen, cuando resolvamos ejercicios así, hay que hacer esos dos gráficos. Sí, generalmente usted puede hacerlo directo. Dicen, ¿ya? No se ve su pantalla. Ya que está. ¿Ahora? Sí. Sí, aquí estaba mirando los participantes y 33. ¿No? Ya. Entonces, por ejemplo, solamente es el auxiliar, porque usted le está preguntando qué pasa con la demanda de carne de res, ¿no? Si sube la carne de pollo. Entonces, esto lo analizamos solamente para ver. Si sube, entonces la demanda de pollo baja. La que nos pregunta es esto, ¿qué va a pasar con esta demanda de carne de res? Entonces, esta aumenta. O sea, la respuesta es, usted hace esto, es directo, o sea, válido esto. Pero digamos, es para análisis. Aunque algunos siempre lo confunden a veces, dice, pero si es desplazamiento, ¿por qué aquí hay movimientos? Pero no es esta la pregunta, es para el análisis. Esta es la respuesta. Permanece constante y aquí se desplaza. ¿Sí? Entonces, usted puede hacer solamente la respuesta. ¿Ya? Ya, entonces solamente sería una gráfica, ¿no? Sí, una gráfica. Esta la hacen ustedes como auxiliar, ¿no? Si quieren lo hacen ahí mismo, es para mayor análisis, ¿no? Usted agarra, si esto sube, entonces aquí va a comprar menos. Entonces, ¿por qué se van a ir a comprar aquí? Suponiendo que los precios son iguales y de este subió. Entonces va a ir la gente donde más. Entonces, esa segunda gráfica no es obligatoria, ¿no, Lice? No es. Esta sí, la respuesta es sí, sí o sí. ¿Ya? Ya, Lice, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Están presentes? ¿O se han ido a tomar un tecito? ¿Doña Lisbeth? No es necesario. Yo ya sé, digamos, si se mueve uno de estos, yo ya sé que es cambio. Tiene que ser de esta manera la respuesta. Cuando mueva cualquiera de estos. Ya, gracias. Ya, y si se mueve este de aquí, va a ser movimiento sobre la misma curva. Ya no, yo le pongo aquí porque estamos explicando, ya, que es cambio en la demanda. Entonces, cuando hay cambio en la demanda, el precio permanece constante y esto se va a desplazar, ¿ves? Entonces, tienen que saber el concepto. ¿Cuándo se da eso? Cuando mueven esto que eran constantes, deja de ser constante y se vuelve constante. ¿Ya? ¿Alguien más? Dígame el anterior ejercicio que hicimos, ¿se los mandé yo la copia? No, Lice, no lo envió. No, Lice. ¿El grupo que tenemos está bien como está el título del grupo o quiere que le cambiemos otro para que sea más fácil, para que usted lo ubique más fácilmente?